Ya está. Se confirma porque la otra vez puse la cámara, pero perdón, la grabación y recién. Ahora sí. Mi joven, salud cordial a todos los participantes del virtual. Soy licenciada Camilo Muñoz, docente del curso de Química. Hoy trabajaremos la parte de materia, pero dentro de materia ya vamos a hablar de los estados, de las propiedades de la materia. Para hablar de las propiedades de la materia era necesario o es necesario hablar de los estados físicos de la materia, que lo vamos a ver en breve. Y también era necesario hablar de las reacciones químicas, algo que lo están haciendo en la química 3. ¿Listo, jóvenes? Entonces, eso me va, digamos, a facilitar las cosas para poder explicar este tema. ¿Listo, jóvenes? Bien. Entonces, vamos a ir, jóvenes, a la pizarra. Listo, nos vamos a la pizarra. Y de lo primero que tenemos que considerar, jóvenes, de lo primero que tenemos que considerar es qué diferencia habría entre gas y vapor. ¿Listo, jóvenes? Bueno, a ver, vamos a poner título aquí. Un segundo acá. Vamos a ver un segundo. Aquí está. Listo. Entonces, de lo primero que vamos a hablar, estados físicos de la materia. Pues, ¿cuáles son esos estados físicos de la materia? Y eso lo vamos a analizar con mucho cuidado. Y empezaremos hablando de qué? De lo que vienen a ser las diferencias entre los procesos de, bueno, primero entre gas y vapor y el proceso de licuación y condensación. Entonces, eso vamos a establecer como diferencia. ¿Cuál es el que a veces algunos confundimos como lo mismo? Entonces, pues no, ahora ya no va a suceder ello. Y empezaremos con el primer caso, y es que hablaremos de la diferencia entre ¿quién? La diferencia entre gas y vapor. ¿Listo, jóvenes? Bueno, para ello vamos a pasar a la pizarra y allí es donde lo voy a explicar con calma. ¿Listo, jóvenes? Bueno, a ver. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de la diferencia que va a haber entre ¿quién? Entre lo que viene a ser el gas y entre lo que tiene que ser el vapor. ¿Listo, jóvenes? Muy bien. Entonces, de lo primero que voy a decirles y ya directo es que gas y vapor no es lo mismo, son términos totalmente diferentes, pero claro que hay ciertas coincidencias que también lo vamos a aclarar. ¿Listo, jóvenes? Ahora, para cuando hablamos de gas y vapor, tenemos que hablar de los estados físicos de la materia, principales o generales. Uno que viene a ser ¿qué cosa? Uno viene a ser un líquido, gaseoso, líquido, y el otro que viene a ser el estado gaseoso. Muy bien, por acá, gaseoso, señores. ¿Listos? Gaseoso. Bien, jóvenes. Bien, entonces, si ya tenemos considerado lo que es un estado líquido y estado gaseoso, empezaremos hablando de quién? Del agua. El agua a temperatura ambiente, es decir, promedio 25 grados Celsius, es que ya se encuentra en estado líquido. En este caso consideramos la representación simbólica H2 y acá L de líquido, señores. ¿Correcto? Ahora, de estado líquido es que el agua podría pasar ¿a qué estado? A estado gaseoso. Muy bien, y lo vamos a representar de esta manera, como H2O, ¿listos? Si no lo escribo un poquito más a la derecha, aquí lo tenemos, lo vamos a representar como H2O y acá voy a colocar V. ¿V de qué? V de vapor. Ah, mira, entonces cuando digo agua en estado gaseoso, se va a llamar ¿qué cosa? Se va a llamar vapor. ¿Listos? Y esto ha sido posible gracias a un proceso llamado vaporización. Repito, jóvenes, repito, ¿cómo se llama ese proceso? Se llama vaporización. Lo escribo, vaporización. Muy bien, vaporización. Por esa razón es que se le asigna el nombre de ¿qué? De vapor al estado que finalmente se vaya a encontrar. ¿Correcto, muchachos? Bien, repito, vaporización. ¿Se ha formado qué cosa? Se ha formado un vapor. ¿Listos, jóvenes? Ahora, ¿qué sucede, jóvenes? Eso sería posible siempre y cuando elevemos la temperatura, no sé, temperatura promedio, ¿de cuánto? De 100 grados Celsius. Ahí está, 100 grados Celsius por lo menos. Ya está para asegurar que ya ha pasado estado gaseoso. Correcto. Ahora, ¿y qué pasa con el oxígeno? El oxígeno que nosotros respiramos normalmente ya se encuentra en estado gaseoso, a temperatura ambiente. Entonces aquí voy a colocar temperatura ambiente, promedio sería 25 grados Celsius, y es que aquí el oxígeno ya se encuentra en estado gaseoso. Si ya se encuentra en estado gaseoso, vamos a decir que es un gas. Esa es la diferencia entre, ¿qué, señores? Entre gas y vapor. A ver, lo voy a escribir en el chat entonces. ¿Ya, jóvenes? Para ello, si hablamos de un gas como el oxígeno, y es que a temperatura ambiente ya se encuentra en estado gaseoso.
¿Listo, jóvenes? Bien. Ahora, y es que si hablamos del vapor, pues el vapor es una sustancia que se encuentra en estado gaseoso. Eso es verdad. Pero a temperatura ambiente, ¿qué era? Era un líquido o un sólido. ¿Listo, jóvenes? Bueno, principalmente líquido. Entonces, esa es la diferencia entre gas y vapor. ¿Listo, jóvenes? Coméntenme alguna duda. Bien, si algo no quedó claro, con toda confianza, díganlo para poderlo aclarar. ¿Ya? Voy a hacer la captura de pantalla mientras tanto. Mm, ahora sí. ¿Listo? Listo. Bien, jóvenes, entonces aquí lo tenemos, la diferencia entre gas y vapor. Bien, jóvenes, ahora vamos a ir a otro punto importante. ¿Cuál es la diferencia entre licuación y condensación? Y es que a veces pensamos que es lo mismo. Bueno, hay coincidencias, sí, pero no es igual. Listo, muchachos, entonces ahora hablaremos de la diferencia entre la licuación y la condensación. ¿Listo, jóvenes? Acá escribiré licuación, licuación, ¿listos? Y después hablaremos de qué, de la condensación, condensación, ¿correcto? Bien, y voy adelantando desde ya. Cuando me hablan de un proceso de licuación, pues la licuación es un proceso contrario ¿a quién? A la vaporización. Es decir, es el retorno, señores, el retorno. Eso quiere decir que inicialmente era líquido, lo más estable, y ha pasado a gaseoso, y cuando regresa se va a llamar condensación. Condensación. ¿Listos? Condensación. ¿Listo, jóvenes? Condensación. Ese es el retorno. ¿Correcto, muchachos? Bien, jóvenes, ¿y cómo sería una licuación? Pues mira, en este caso habría que tomar en cuenta que el oxígeno ya se encuentra en estado gaseoso. ¿Y este podría pasar a estado líquido? Claro que sí. Bien, y es que si pasa a estado líquido, ¿listos? Es porque habríamos bajado la temperatura, pero no solamente ello, sino que también habríamos alterado la presión. ¿Correcto, muchachos? Entonces puede pasar. Mira, en este caso no es un proceso de retorno, es un proceso de ida. Y si es un proceso de ida, y es que se va a llamar licuación, jóvenes, licuación. ¿Correcto, muchachos? ¿Qué viene a ser la licuación? Es el paso de gas a qué? A líquido. Y el retorno, jóvenes, el retorno se va a llamar gasificación. Pero bueno, de lo que me interesa en el momento. Entonces, licuación y condensación, ¿serán lo mismo? No es lo mismo. Mira, licuación, mira, en este caso vendría a ser de gas a líquido. Lo voy a escribir en el chat también para que lo tengamos presente, ¿ya, jóvenes? Entonces, la diferencia está, cada vez que me leen de una licuación, es el paso de qué? De gas a líquido. Gas como lo es el oxígeno. En cambio, cuando me hablan de una condensación, es el paso de vapor a líquido, o sea, es el retorno al estado líquido en la condensación. ¿Listo, jóvenes? Bien, ahora, pero resulta que el oxígeno no es estable como líquido, porque su momento más estable vendría a ser como gaseoso. Y entonces, ¿qué quiere regresar? Y si regresa, el proceso se va a llamar gasificación. Mira por acá, gasificación. Ese es el proceso de retorno o de regreso ¿a dónde? Al estado gaseoso, muchachos. ¿Listo, muchachos? Bien. Ahora sí, creo que con esta base voy a hacer un resumen general de todo para que lo tengamos presente de esta parte, ¿ya? Bien, aquí está. Cada vez que me hablen de líquido a gas, perdón, de líquido a gas, ahí está, de líquido a gas. ¿Cómo se llamaría? Gasificación. Muy bien. De líquido a vapor. Mira, de líquido a vapor, ¿correcto? Se llamaría vaporización. Bien, de vapor a líquido, ¿cómo se llamaría? Condensación, condensación. Y de gas a líquido, mira, de gas en este caso a líquido, ahí está yendo a líquido, entonces se llamaría ¿qué cosa? Licuación. Entonces son los nombres que pareciera que es lo mismo, pero no son términos diferentes. ¿Hay coincidencias? Sí, pero no es lo mismo. Listo, muchachos, muy bien, espero que se haya entendido hasta esta parte. Coméntenme, jóvenes, voy a hacer captura de pantalla. ¿Alguna duda, algo que deseen que se les aclare? Todo claro, profesor.
Todo claro, listo. Gracias por la confirmación y en breve voy a colocar la captura de pantalla. Un segundo. Listo, muchachos. Ya está la captura de pantalla para esta última explicación. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, revísenlo siempre. Ya, ahora vamos a hablar de los cambios de estado. Vamos a hablar de los cambios de estado de agregación. ¿Ya? Agregación. Listo. Porque si decimos a secas, así, ¿no? Cambios de estado, pues hay infinitos estados. ¿Listo, jóvenes? O sea, habría infinitos cambios. Por eso no solamente son de sólido, líquido, líquido, gaseoso, estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, pues no, son muchos estados. Bueno, es que si hablamos de estado, el estado viene a ser una fotografía del momento. A ver, voy a explicarles una pizarra para que esto se pueda entender mucho mejor. ¿Ya? Un segundo. Ya está. Borramos esta parte. Listos. Aquí estaríamos. Ya. Bien, jóvenes, entonces, aquí. Los estados que normalmente manejamos son los siguientes, como dice, ¿no? Está el estado sólido. Aquí lo voy a colocar, el estado sólido. Bien, estaría el estado líquido. Bien, jóvenes, líquido. Está, así lo manejamos, ¿no? Y estaría el estado gaseoso. Gaseoso, muchachos. Ya está, gaseoso. Eso es lo que nosotros normalmente manejamos, pero déjenme decirles que no son los únicos estados, son cientos y miles de estados. ¿Y de qué va a depender esos estados? De la presión y de la temperatura, jóvenes, ¿correcto? Bueno, ahora, los estados de repente más representativos vienen a ser el sólido, líquido, gaseoso. Por eso se les llama estados de agregación. Ah, ya, mira, cuidado, estados, ¿listo? Estados de agregación. Lo escribo acá, de agregación. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Ya, ¿por qué hacemos esa aclaración? Mira, vamos a poner en este caso. Tenemos una persona que está aquí de pie, ahí está, mirándonos, ¿correcto? Ahí está. Digamos que ese es un estado, porque el estado es una fotografía del momento. Pero en otro instante, en otro tiempo, por supuesto, es que aquí esta persona va a levantar una mano. Listo, una mano, jóvenes. ¿Ya está? Bien, entonces estamos hablando de un nuevo estado. Sería el estado 2. ¿Correcto, muchachos? El estado 2. Bien, pero después esta misma persona va a estar hablando de quién. Va a estar levantando las dos manos. ¿Correcto, muchachos? Bien, las dos manos, aquí lo tenemos. Y en este caso estaríamos hablando de un nuevo estado. ¿Estado qué cosa? Estado 3. O sea, son tres estados en las cuales vamos a encontrar a una misma persona. ¿Listo, jóvenes? Ahí está, entonces, la misma persona, jóvenes. Ya está. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera, digamos, un sólido? Este sólido ya está, de alguna manera, están empaquetados, ¿ciertos? Afectados por una cierta temperatura y por una cierta presión. Temperatura 1, presión 1. Pero sucede que aquí, en este caso, las moléculas como que están vibrando. ¿Listo, muchachos? Repito, aquí las moléculas vibran. Esa es la esencia, vibran, señores. ¿Ya? ¿Y por qué vibran? Porque dentro de los átomos hay electrones y ellos son los que provocan ese estado de vibración. Bien, ahora, pero resulta que si nosotros aumentamos la temperatura, mira, entonces aumenta la temperatura, temperatura 2. ¿Listo, jóvenes? Bien, aquí las moléculas se estarían, digamos, no separando más necesariamente, simplemente se mueve o vibran con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque la temperatura simplemente es mayor. ¿Listo, jóvenes? Ya, entonces a mayor temperatura, mayor vibración. Mira, este momento donde está con una temperatura es el estado 1. Mira, acá está el estado 1. Y acá, que vendría a ser el estado 2. Mira, parecido al ejemplo del gráfico de abajo, se está hablando de la misma persona. La persona es un sólido y se va a encontrar en diferentes estados. Por eso les decía, hay muchos estados que considerar y esos estados van a depender de la presión y la temperatura. Entonces, para no caer en ello, se ha convenido agregar el nombre estado de agregación, o sea, el representativo. Allí sí recién estado sólido,
estado de agregación líquido y estado de agregación gaseoso. Pero a veces por comodidad no decimos de agregación, solo estados, pero queda ya esto más claro. ¿Listo, jóvenes? Ahora, sería bueno también utilizar la palabra fase, porque fase es materia homogénea, ¿no es cierto? Pero a veces también es un tanto incompatible porque fase, pueden haber dos fases en estado de agregación sólido. Entonces, un poco que confunde eso. Pero igual, este sería fase. ¿Por qué? ¿Qué era fase? Materia homogénea, fase sólido, la fase líquido y la fase gaseoso. Repito, fase sólido, fase líquido, fase gaseoso. Y por cada fase va a haber, ¿qué cosa? Va a haber muchos estados. ¿Listos? Bien, pero como hemos convenido, vamos a utilizar 3 estados, pero que se llame de agregación. Y en este caso, sólido, líquido y gaseoso. Y también, por supuesto, vamos a hablar del plasmático. Listo, jóvenes, coméntenme, de esta parte, ¿se ha comprendido alguna duda, algo para poder aclarar? Díganlo con toda confianza, jóvenes. ¿Mm? Listo, creo que todo claro, ¿no es cierto? Ya está, muchachos. Muy bien. Entonces, nuevamente, vamos a hablar de 3 estados de agregación por lo pronto. Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. ¿Correcto, muchachos? Bien, en el estado sólido, ¿qué pasa con las moléculas? Las moléculas, pues, vibran, ¿listos? Ya que estas se encuentran relativamente empaquetadas, pero van a vibrar porque dentro del átomo hay electrones que se mueven a grandes velocidades. Cuando me hablan del estado líquido, pues aquí las moléculas resbalan justamente ¿para qué? Resbalan para que se adapten al recipiente, ¿listos? Y tengan cierta fluidez. Aquí las moléculas están relativamente separadas, relativamente, pero no tanto, casi juntas al final. ¿Listo, muchachos? Y si hablamos del estado gaseoso, pues aquí las moléculas se trasladan a grandes velocidades. Entonces diremos se trasladan. Muy bien, lo escribo acá. Se traslada. Repito, a grandes velocidades. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Entonces, si se trasladan, es por esa razón que estas van a quedar un tanto más separadas una del otro. Repito, desplazándose ¿qué? A grandes velocidades. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Entonces, esa vendría a ser la idea. ¿Ya? Muy bien. Hablemos de los cambios de estados de agregación. Bueno, cambios de estado. ¿Listos? Miren, si hablan del estado sólido que va a pasar al estado líquido, pues en este caso simplemente sería, a ver, el estado sólido, estado líquido, sería la fusión. Repito, se va a llamar fusión, ¿correcto? Ahora, del estado líquido a estado gaseoso, pues se va a llamar simplemente la vaporización. ¿Listo, jóvenes? Bien, repito, ¿qué va a ser? La vaporización. ¿Correcto, muchachos? Bien, esa vendría a ser la característica. Ahora, el retorno, jóvenes, se va a llamar simplemente, acá lo voy a escribir nuevamente por acá, se va a llamar condensación. Repito, eso es la condensación, o sea, pasar del estado gaseoso al estado líquido, condensación. Jóvenes, y cuando sea de líquido sólido, el retorno, ¿cómo se va a llamar? Pues se va a llamar simplemente solidificación. Esas son las características. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos, jóvenes. Y si fuese de sólido a gaseoso, en este caso sería más bien la sublimación, pero cuidado, sería una sublimación directa. Y aquí vamos a considerar el retorno que vendría a ser la sublimación inversa, señores. Listo, muchachos, muy bien, esperamos que esa parte esté quedando un poco más claro, ¿ya? Ahí voy a colocar las simbologías aquí. Cambios de estados de agregación, ¿cierto? Cambios de estado al final nos quedamos. F va a ser la fusión de sólido a líquido. S sería la solidificación, que sería su retorno. Bien, ahora V sería la vaporización. Está en el chat, señores, en el chat. Y la C sería la condensación. Mira, tenemos una sublimación directa y acá tenemos una sublimación inversa, muchachos. Listo, jóvenes, vamos por acá, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿listos? Del estado líquido al estado gaseoso. Del estado líquido al estado gaseoso. ¿Listo, muchachos? O si no, al revés, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto de la licuación? Mira. Cuando me dicen de gas a líquido, recién se va a llamar, ¿qué cosa? Se va a llamar licuación, cuando sea de gas a líquido. ¿Listos? Bien, ahora, sí, Alexandra, vos también eres parecita y de participa Alexandra.
Bien, y el retorno, ¿cómo se llamaría? El retorno se llamaría simplemente gasificación. ¿Listo, muchachos? Bien, ¿por qué? Porque no es estable en estado líquido, quiere regresar a estado gaseoso. Listo, jóvenes, muy bien, espero que esta parte se haya comprendido. Recordar que sublimación directa o simplemente sublimación, y hay otro que es sublimación inversa o simplemente deposición. Listo, jóvenes, bien, señorita Alexandra, ¿la escuchó? ¿Me iba a hacer alguna consulta? Creo que no. No, profesor. Ah, ya. Todo Listo, ya. Listo, no se preocupe. Bien, jóvenes, ahora sí. Entonces, hasta allí son los tres estados de agregación de materia: sólido, líquido, gaseoso. Muy bien, rapidito entonces. F, fusión. El retorno, solidificación. V, vaporización. El retorno, condensación. Bien, sublimación directa, lo contrario, sublimación inversa. Ah, ojo, de gas a líquido se llamaría licuación y el retorno se llamaría gasificación. ¿Listo, muchachos? Bien. Ahora sí, jóvenes, les había comentado, vamos a considerar otro estado más, ¿ya? ¿Cuál viene a ser? El estado plasmático. Lo escribo aquí, ¿ya, jóvenes? A ver, acá está, repito, sería el estado plasmático. Plasmático. ¿Correcto, muchachos? Bien, incluso hay un quinto estado que es el de Bose-Einstein, solo que digamos que necesita más sustentos para que ese estado podamos aceptarlo, ¿no es cierto? Bien, entonces acá está el estado plasmático. Uy, ¿qué he puesto acá? Plasmático. Listo, plasmático. Bien, jóvenes, y si es el estado plasmático, ya está, ahí está, plasmático, ¿qué ocurre, jóvenes? Pues digamos que es superior al estado gaseoso. Mira, ¿qué pasa en este caso? Resulta que los átomos o las moléculas pueden estar relativamente juntos, relativamente separados. ¿Listos? Ahora, pero cuando se incrementa la temperatura significativamente, mira, tiene que ser por lo menos llegar o mayor a ¿cuánto? Mayor a los 10.000 grados Celsius. 10.000 grados Celsius. ¿Correcto, muchachos? Bien. Ya, jóvenes, 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 muchachos, a ver por acá. Entonces, nuevamente, vamos a superar o vamos a superar los 10.000 grados Celsius. ¿Qué ocurre en ese estado? Pues los átomos o las moléculas se empiezan a separar más. Mira, se separa más. Sí, profe, es conocido, es el estado gaseoso. Sí, pero no solamente eso, sino que aparte que se van a separar como el estado gaseoso, van a empezar a liberar partículas negativas. Y esas partículas negativas se llaman, ¿qué cosa? Electrones. Pero son los mismos átomos que lo han liberado. Ah, perfecto. Por eso se estarían formando, ¿qué cosa? Se estarían formando cationes. Repito, ¿qué se está formando en este caso? Cationes. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Entonces aquí voy a anotar cada uno de ellos que me representaría. Me representa un cation. Lo escribo, cation en este caso. ¿Ya, jóvenes? Ok, eso viene a ser. O sea, que es un cation, es un átomo que ha perdido su electrón. Pero mira, hay una situación y es que esos electrones no se van a ir, van a estar ahí navegando, ¿no es cierto? Y por eso diremos que es un gas, pero es un gas, ¿qué cosa? Un gas ionizado. O sea, repito, ¿ya? Repito, ha pasado el estado gaseoso o estaba en estado gaseoso, bien, y si está en estado gaseoso, pues vamos a decir que va a ser un gas, así de frente. Bueno, no podemos decir vapor, pero mejor es gas. Pero que se han formado iones, cationes, entonces sería gas ionizado. ¿Listo, muchachos? Gas ionizado. ¿Correcto, muchachos? Bien, jóvenes, entonces, ¿qué está sucediendo acá? Pues que las temperaturas que son muy altas provocan justamente esa ionización. Bien, a ver, voy a publicar un texto para que se entienda mejor esto. Un plasma, o sea, un plasma que se relaciona con el estado plasmático. Dice, un plasma es un gas ionizado, ahí está, un gas que tiene iones, a alta temperatura. Mira, ¿cuál sería esa temperatura? Mayor a 10.000 grados Celsius. Está en el chat, señores. Entre los que pueden ser cationes, pero ¿partir de quién? De átomos o de moléculas. Esto nos queda claro, átomos o moléculas. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? Átomos con carga positiva, ahí está. Y electrones libres. Mira, están los electrones libres con carga negativa. Y entre las que se va a dar importantes fuerzas electrostáticas. O sea, lo positivo se atrae ¿con quién?
con lo negativo. Listo, muchachos, eso es el estado plasmático y recuerda que se da a altas temperaturas. Por eso se le llama también gas ionizado. Bien, jóvenes, coméntenme hasta allí. ¿Se ha comprendido todo o hay algo que falta por explicar o aclarar? Díganlo, jóvenes. Profesor, una consulta. Ujú. Señorita. En un sólido, la cohesión entre sus moléculas se va a ver afectada por el aumento de temperatura o ya pasaría a Sí. ser otro estado. No, no, no. Solamente se va afectado por la temperatura. Por eso les comentaba justamente eso. Miren, vamos a ver por acá. Resulta que el sólido lo podemos encontrar en 3, en 4, 5 estados. Este mismo sólido. ¿Listos? Ahí está. Perfecto, ya está. Pero ¿cuál es la esencia de un sólido? La esencia de un sólido es que la fuerza de atracción o de cohesión es mayor a la fuerza de repulsión. O sea, sigue siendo sólido. La diferencia va a estar en que van a vibrar aquí con menor intensidad, cuando sea temperatura baja, con menor intensidad, y cuando sea mayor intensidad, va a vibrar con mayor fuerza, ¿no es cierto? Listo. Esa va a ser la única diferencia, porque sigue estando estado sólido. ¿Y cuál es el estado sólido? Pues que la fuerza de cohesión es mayor que la repulsión, porque si se invierte, ya estaríamos hablando del estado líquido, ¿sí? Cambio de estados. Más bien, cuidado, cuidado. Si pasamos del estado sólido, estado de agregación sólido, a estado líquido, allí más bien recién se va a manifestar aquí, por ejemplo, acá, la esencia, la fuerza de atracción o de cohesión es mayor que la fuerza de repulsión. Eso en un sólido. Ahora, si cambiamos de estado de agregación, aquí la fuerza de cohesión va a ser igual a la fuerza de repulsión. Y si cambiamos a otro estado de agregación, la fuerza de cohesión va a ser menor que la fuerza de repulsión. ¿Listos? Eso es entre estados de agregación. Pero si hablamos de estado propiamente dicho, pues les dije, estado 1 con menor vibración y estado 2 con mayor vibración, pero sigue siendo un sólido. Listo, jóvenes, espero que esa parte que lo he empleado sea comprendida. Sí, señorita Maricielo, ¿se comprendió esa parte? Sí, profesor. Entonces solo tiene que ver con la temperatura y la agitación molecular, nada más. Exacto, la temperatura y la presión también, porque la temperatura va a provocar un incremento en la intensidad de la vibración. Y si es más temperatura de la requerida, puede pasar al estado de agregación líquido y después de líquido a gaseoso. Y así va a cambiar. Sí, señorita, ¿correcto? Sí, profesor, gracias. Listo, muy bien, jóvenes. Ya, a ver, ajá. Ahora sí, vamos a ver. Cuando hablamos de la vaporización, ¿qué es la vaporización? Pues la vaporización es el paso de estado líquido a estado gaseoso. ¿Listos? Solo que esta vaporización se va a dar mediante 3 caminos. ¿Listos? ¿Cuáles son esos 3 caminos? Bien, lo escribo acá, ¿ya? El primer camino se va a llamar evaporación. Lo escribo, evaporación. Evaporación. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, el segundo camino, ¿cuál vendría a ser? La ebullición. Ebullición. ¿Listos? Muy bien. Y el tercer camino vendría a ser la volatilización. Volatilización. Uy, por acá voy a borrar esto un poco. Por acá. Listo, muchachos. Muy bien. Esos serían, digamos, los 3 caminos. ¿Listo, muchachos? Repito, evaporación, ebullición y el otro sería la volatilización. No se preocupen, lo voy a explicar ahorita con más detalle esta parte. ¿Listos? Bien, jóvenes, hasta allí, ¿alguna consulta adicional? Voy a hacer captura de pantalla. Todo claro, profe. Todo claro. Listo, muchas gracias por la confirmación. Listo. Bien, jóvenes, allí también al mismo tiempo ya he publicado la captura de pantalla. O sea, lo que está en la pizarra escrito ya está también en el chat para que lo puedan terminar de copiar, si es que no lo han hecho, ¿no? O no lo han terminado de copiar. Borro, jóvenes. Borro por acá. Listos. Borro. Ya está.
Listo, jóvenes. Muy bien. Ya, entonces hablemos ahora con más detenimiento acerca de la vaporización. Vaporización. Listo. Ahora, si es la vaporización, repito, se va a dar mediante 3 caminos, como les dije. Pero en esencia es el paso de estado líquido, muy bien. ¿A qué estado? A estado gaseoso. Gaseoso, muchachos. ¿Listos? Muy bien, repito, es el paso de estado líquido a estado gaseoso. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Ya está. Entonces, aquí voy a colocar esto nada más. Muy bien. Gaseoso. Y acá está. Listo, jóvenes. Muy bien. Nuevamente, muchachos. De líquido a gaseoso. Como ya lo dije, 3 caminos. Uno de ellos vendría a ser la evaporación. Evaporación. ¿Correcto? Ya, el otro camino 2 vendría a ser la ebullición. Ebullición. ¿Listos? Y el tercer camino se va a llamar, ¿qué cosa? Se va a llamar volatilización. Volatilización. ¿Listo, jóvenes? Volatilización. Ya, empecemos con la evaporación. La evaporación es el paso de estado líquido a estado gaseoso, pero ese cambio se va a dar sustancialmente sobre la superficie del líquido. ¿Listos? Por ejemplo, acá tenemos el agua, que vendría a ser el H2O, líquido, y desde la superficie es que se van a poder liberar las moléculas. Mira, se van a liberar en este caso. ¿Listo, muchachos? Bien. Ahora, ¿qué sucede aquí, jóvenes? Pues que acá vamos a colocar el estado gaseoso, listos como vapor, ahí lo tenemos, habría pasado, pero recuerda que han sido principalmente sobre la superficie del líquido. Ese cambio de líquido a gaseoso se puede dar a temperatura variable. En promedio podría ser 25 grados Celsius. Ah, pero cuidado, podría ser también 29, ahí está 29 grados Celsius. Listo, lo escribo acá, 29 grados Celsius. O sea, puede incrementarse más. O puede ser menor, puede ser de repente 22 grados Celsius. ¿Correcto, muchachos? 22 grados Celsius. O sea, estamos hablando de ¿qué? De una temperatura que cambia, que no es, digamos, constante entre una de ellas, sino que es variable. Ah, entonces aquí, importante, la temperatura es variable, señores, variable. ¿Listo, jóvenes? Bien, jóvenes, espero que esta parte se esté entendiendo, ¿ya? Obviamente no vas a colocar 0 grados, ¿no? Pues 22, 27, 29 en ese promedio. El mejor ejemplo es que de repente alguna vez han ido un vasito con agua y de pronto se cayó el vaso, ¿no? O el agua nomás sin querer ha caído, ¿no es cierto? Bien, ¿qué pasa con el agua? Dice, hay que trapearlo. Bueno, me he olvidado. Y al final, después pasa, en la tarde ya no está. ¿Qué ha pasado? Se ha evaporado. Pero este proceso de cambio es un proceso lento, por supuesto, pero se ha evaporado finalmente, ¿correcto? Pero tenemos prisa. A ver, ¿qué hacemos entonces? Recurrimos a la ebullición. Y la ebullición también es el paso de ¿qué? De estado líquido a estado gaseoso. A ver, lo voy a graficar acá, jóvenes. Ahí está. En este caso, colocamos un recipiente y aquí en este recipiente está igual el agua. ¿El agua en qué estado? En estado líquido, señores. ¿Listos? Solo que acá vamos a necesitar un cierto apoyo. Ese apoyo se va a llamar energía calorífica, que nos va a proporcionar una fuente energética. Listo. Y esa fuente energética podría ser justamente, como ya les dije, acá. Ahí está. Podría ser un mechero de Bunsen, tal vez. Esa cantidad de calor provoca justamente que las moléculas que están en el interior también salgan. También. ¿Qué quiere decir que también salgan? Es que no son los únicos, los que están saliendo son los que están en la superficie, prioritariamente, pero con la cantidad de calor que le estás agregando, también los que están dentro del líquido. O sea, pasaría a qué estado? A estado gaseoso, como vapor, señores. ¿Listos? Jóvenes, pero entonces, por eso, ¿y se puede a cualquier temperatura? No, en este caso más bien tenemos que manejar una temperatura constante y que depende de cada sustancia. Y esa temperatura viene a ser constante, punto de ebullición. ¿Y cuánto es el punto de ebullición si se trata del agua?
Pues sería 100 grados Celsius. Ah, cuidado, a una atmósfera de presión. Una atmósfera, señores. ¿Listo, muchachos? Bien. Entonces, de lo más importante, ¿cuál es la diferencia entre una evaporación y una ebullición? Pues se da a temperaturas variables la evaporación. Ya, a ver, jóvenes, voy a publicar en el chat, publico en el chat para que lo tengamos presente ya. ¿Listos? A ver, vaporización. Miren el chat, por favor, miren el chat, vaporización. La vaporización, como dijimos, es un proceso de cambio en la que el líquido pasa a ¿qué estado? Pasa a estado gaseoso. ¿Listo, jóvenes? Bien, ahora, si me hablan de una evaporación, cuidado, una evaporación, se manifiesta a nivel de ¿qué? A nivel de la superficie y a temperatura variable, como dice, a nivel de la superficie, temperatura variable. A ver, y cuando sea una ebullición, eso sí, cuidado jóvenes, cuando sea una ebullición, se manifiesta a nivel de toda la muestra y a temperatura constante. Esa temperatura depende, sería 100 grados Celsius, a una atmósfera de presión. A ver, una pregunta así, chiquito nomás. Si colocáramos dos recipientes iguales, con la misma cantidad de agua, es más, ¿en cuál de los dos casos herviría más rápido? Listo. ¿En cuál de los dos casos? Mira, dos cantidades, dos recipientes, la misma cantidad de agua para cada uno de ellos. Uno lo colocas aquí a cierta altura y otro lo llevas bien alto. Listo, lo más alto que sea posible. ¿Dónde hervirá mucho más rápido? ¿En la parte baja o en la parte alta? En la parte alta. Alto. En la parte alta. Muy bien. Listo, jóvenes, confirmado en la parte alta. ¿Pero por qué? Porque en la parte alta hay menor presión atmosférica. ¿Y por qué hay menor presión atmosférica? Porque se supone que no se cuentan las partículas del aire que están abajo, sino solamente los que están arriba. Entonces hay menor presión atmosférica, por eso el agua hierve más rápido en esas circunstancias. ¿Listo, jóvenes? Muy bien, entonces confirmado. ¿Dónde hierve más rápido? Arriba, más alto. ¿Listo, jóvenes? Bien. Ahora, cuando me hablan de la volatilización, pues la volatilización, lo voy a colocar acá con una línea, es también considerado una evaporación. ¿Listo? Podemos decir que es una evaporación. ¿Listos? ¿Y por qué va a ser como una evaporación? Porque también se da a cualquier temperatura. Temperatura ambiente, digamos que es 25 grados Celsius, puede ser menor, 21 grados Celsius, listo, 21 grados Celsius. Por supuesto, no muy menor, pues no, 0 grados Celsius, imposible. Puede ser un poco mayor, puede ser, digamos, a 30 grados Celsius o más todavía, ¿no? Ya lo hemos visto que sí. Y en estas condiciones estamos considerando que es una temperatura variable, a cualquier temperatura, variable. ¿Listo, muchachos? Ejemplos de volatilización podría ser considerar la gasolina, ¿listo, jóvenes? Y el otro vendría a ser el alcohol, entre otros, jóvenes, el éter, y ya están los ejemplos. ¿Ya, jóvenes? Bien, entonces, ¿qué es una volatilización? Diremos que es una evaporación. Pero es lo mismo, entonces no, solo que esta es más rápida, porque los enlaces intermoleculares, o sea, entre moléculas, es muy débil, y rápidamente pasan a qué estado? Pasan a estado gaseoso. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué es la volatilización? Es una evaporación, solo que esta viene a ser violenta, brusca y espontánea. Bien, lo publico en el chat, allí estaríamos. ¿Listo, muchachos? Bien, volatilización. La gasolina, por ejemplo, cuando usted pasa por un grifo rápido, perciben ese olor a gasolina. ¿Por qué? Porque del líquido rápido llega a estado gaseoso. Por eso los contenedores no pueden estar ahí todo un año y guardando la gasolina. No, se volatiliza. Entonces, rápido lo tienen que vender. Llega y lo vende. Entre más rápido se vende, mucho más ganancia va a haber, porque no hay pérdida significativa de la gasolina, porque se va como vapor. Listo, jóvenes, muy bien, de eso trata entonces esta parte. ¿Alguna consulta, duda, jóvenes, con toda confianza? Voy a sacar la pantalla. Todo claro, profe. Todo claro. Listo, muchas gracias por la confirmación. Ya está. Bien, jóvenes, entonces de eso trataría lo que viene a ser, digamos, los cambios de estado. Ya están todos prácticamente. Ojo, son los estados de agregación de la materia. ¿Listos? Bien, a ver, con respecto al movimiento molecular, para ya complementar esta parte,
¿Cómo es el movimiento molecular en los sólidos? ¿Cómo es en los líquidos? ¿Y cómo es en los gaseosos? A ver, escríbanlo en el chat o díganlo por micro, por favor. Movimiento molecular. Vamos a ver por acá. Listo. Bien, lo digo yo. Bien. A ver, ¿qué pasa en el estado sólido? Las moléculas vibran. ¿Y por qué vibran nada más? Porque dentro de los átomos hay electrones y los electrones se mueven a grandes velocidades. Esos choques, digamos, de la propia partícula con la energía produce pequeños campos magnéticos, bien, y esos son como golpes dentro del mismo átomo. Entonces, por eso vibran. Entre mayor sea la energía, vibrarán con mayor intensidad porque hay mayor velocidad para los electrones, digamos, ¿cierto? Bien, entonces, vamos. En un líquido, las moléculas resbalan, por eso se dice que son fluidos, ¿sí? Se adaptan también a la forma del recipiente. Y en el estado gaseoso, pues diremos que se trasladan a grandes velocidades. ¿Listo, jóvenes? Muy bien, jóvenes, entonces esa es la característica. ¿Ya, jóvenes? Bien, jóvenes, entonces, ahora sí, vamos a la parte final ya. ¿Listo, jóvenes? A ver, díganme, jóvenes, a ver, chat o micro, ¿cuál es la diferencia entre gas y vapor? Gas es cuando está en temperatura normal y vapor es cuando pasó de un estado líquido o gaseoso o sólido. Muy bien, listo. La diferencia es que gas pues ya se encuentra en estado gaseoso y como dijo el compañero, el vapor es que proviene del estado líquido o el estado sólido, principalmente del líquido. ¿Listo? Es manejable, ¿correcto? Ya, ahora, ¿cómo sería una licuación? O micro, licuación. De estado Cuando gaseoso a pasa de líquido. estado gaseoso a líquido. Muy bien. A ver, respondieron dos, Maricielo y también Edwin. ¿Listos? Bien, dijeron gaseoso. Bueno, lo vamos a especificar en este caso. Cuando sea de gas a, acá está, licuación, de gas a líquido. Ya, jóvenes, esa parte quiero que quede bien claro. ¿Cuándo viene a ser una, a ver, está, de gas a líquido? Acá está. Licuación. Entonces, de gas a líquido, ese sería una licuación. Y jóvenes, ¿cómo sería una condensación entonces? ¿Condensación? De vapor a líquido. Muy bien. Excelente, muy bien, lo dijeron, de vapor a líquido. Esas son las dos diferencias fundamentales que me interesa más que lo manejen bien. ¿Listo, jóvenes? Ya, a ver, ¿y se captura pantalla? Sí, se captura pantalla. Perfecto, jóvenes. Bueno, muchachos, entonces, hasta allí, digamos que sería nuestra clase de hoy día. Voy a detener la grabación. Listo, deteniendo la grabación. Listo, bien.